¿Cómo es el trato ahora de la gente con ustedes? Bueno, ¿Los reconocen en la calle o qué? sí, Sí, es algo, ¿cómo poder decir? Como algo mágico, porque cuando uno está caminando por las calles, le queda mirando, los niños se acercan a pedir fotografías, así. sí, y todo eso es muy motivador. Para mí Sí, es bastante motivador de que haya llegado a esas cifras. sí, ¿no? Y como Ah. decía, es un trabajo ya de años, ¿no? O sea, Sí, no es o sea, solamente ahorita, ¿no? claro, no, Claro, es un proceso. o sea, era un proceso. Sí, Anteriormente hacía otro tipo de música, claro. así urbanas, electrónicas. El año anterior, como le decía, empecé a incursionar en esto de la música andina, Ajá. pero más mezclado con electrónica. Y también hay, bueno, hay de haber gente que son fans, ¿no? Pero también hay de haber gente que son en contra o que está la envidia o no sé cómo será, ¿no? ¿Cómo le dicen? Obviamente. Sí, ¿no? Y si les ha Hasta pasado algo así malo, algo... Sí, Sí, hemos tenido así problemas, pero igual creo que eso es, creo que tiene cada Parte de la artista. fama. parte de la fama. Todos los artistas creo que tienen Ah. eso, me gustas, no me gustas, Sí, no, todo el eso. mundo. Siempre, no es para todo el mundo. Claro. Ah. Y de dónde son ustedes? ¿De qué parte? Nosotros somos de Ilumán. Ilumán. Sí, Ah. entonces ahí hemos crecido y no sé, siempre hemos estado, ¿no? Como hermanos un poquito intentando salir de lo que ya se ha estado acostumbrado siempre Sí, ahí. sí. Hemos intentado sobresalir en nuevas áreas Ajá. del conocimiento, todas esas Está bien, a mí me cositas. gusta su estilo. Ajá. Y una de las cuestiones también del 1 millón de las visitas, Ajá. nos han abierto puertas bastantes Oh, medios sí. de comunicación Ah. fuera de acá. Oh, sí, fuera de Ecuador. Sí, o sea, Ah. fuera de acá de Otavalo también. A Fuera de- veces medios de comunicación de aquí que son de nuestros sectores, a veces nuestras canciones le marginaban, Ya. no nos abrieron la puerta, digamos. Ajá. Pero hay radios, por ejemplo, nos invitaron a, Radio Pública. a Radio Pública, Radio Pública. a Tele, RTU también. a TC Televisión. Televisión. Estábamos también en RTU. Ajá. Y también nos visitaron de Teleamazonas, el programa No Noticias. Sí, Hizo sí. una nota de la agrupación. Ya. Entonces, como dije, a veces uno no se es profeta en su propia tierra, ¿no? Sí, no. Pero afuera sí nos han apoyado bastante. Ah, Incluso claro. aquí sectores así de las comunidades fuera de acá nos han abierto las puertas bastante con estas canciones. Buenas. Claro que obviamente más antes, Ajá. yo sí intentaba, o sea, golpear las puertas de las radios. Por ejemplo, bueno, no puedo decir el nombre de la radio. Anteriormente yo pedía que se me abrieran las puertas en una radio de Quito. Ya. Y cuando yo le envié la música me ponían excusas de que está mal esto, Ah. o si no también que yo debía darles algo a la estación de radio Ah. para que promocionen mi tema. Así es. la Sí, onda. o sea, era difícil, ya yo me Pero- quedé pensando, dije. Pero gracias al YouTube, claro, ¿no? Sí, dije Pero yo, o sea, ahora ha claro. sido una gran ayuda las Sí. redes sociales, el YouTube, todo eso. Sí, Claro, el YouTube ha sido bastante importante en esto, porque ya vemos que la nueva generación de niños y todo eso, ya desde muy pequeñitos manejan lo que es la tecnología. ¿Verdad? Sí. Fácil lo haría. Cuentas las cosas y no te das ni cuenta. Ya estoy loco y me muero de pena. Tantas las veces, ya no es coincidencia. No hay excusa que valga la pena.